Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, pues dependiendo cuando tú que estás detrás de esta cámara, pues hayas decidido asomarte a esta ventana de Extradigital. Además, como Endesa también es una empresa global, pues también nos amordamos, al menos en esta presentación, a tu uso horario, a tu hora, ¿no? Porque hoy tenemos una entrevista, una conversación que creo que es realmente de interés. Entrevistamos a Cristina Puerta, que es la responsable de comunicación interna de Endesa desde hace más de 7 años. Un vector este de la comunicación interna que a veces se ha considerado como la hermana pobre de la comunicación corporativa, pero ni es ni ha sido así. ¿Por qué? Porque al final y al principio las personas siempre son el principal actor de la organización y unas relaciones fluidas, ágiles y sin ruido, o al menos tener menos ruido posible, son fundamental para la buena salud de la empresa. Así que es un placer tenerte hoy aquí en Extradigital, Cristina. A ti también, muchísimas gracias por asomarte a esta ventana de Extradigital. ¿Qué tal estás? Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Con mucho gusto. Pues mira, vamos a empezar, si te parece, con dos frases. Una primera que dice que no hay comunicación externa sin interna. Y otra que dice que primero lo da dentro y después todo lo demás. A ti, con tu experiencia y con tu responsabilidad, ¿qué te sugieren estas dos frases? Bueno, pues a mí lo primero que me sugieren son cosas positivas, ¿no? Porque ponen en valor pues la comunicación interna dentro de las organizaciones. Lo cierto es que para que el empleado esté motivado, esté comprometido con los valores, entienda la estrategia de la compañía, tiene que entender muy bien el porqué de sus acciones, por qué la empresa actúa como actúa, entender bien qué sucede, por qué suceden las cosas y sobre todo, y lo fundamental es el papel que ellos tienen en la consecución de esas metas, ¿no? Cómo están involucrados. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que antes conozcan muy bien qué es lo que pasa dentro, ¿no? Esa parte de primero lo de dentro y luego lo demás, ¿no? Tienen que conocer muy bien dónde están, el sector, por qué pasan las cosas. Y ya con ese conocimiento y esa capacidad autocrítica, pues pueden formarse su opinión, pueden entender mejor lo de fuera, pueden comunicarse, pueden entender externamente, pueden compartir externamente una visión. Entonces yo creo que es acertado porque la parte interna, la parte de lo que ocurre dentro de las organizaciones es fundamental para el empleado. Y también en ese entendimiento, las empresas también comprenden que la comunicación con los trabajadores, la comunicación interna, ese stakeholder tan señero, también computa en la cuenta de resultados. Sí, sí, yo creo que ahí ha habido una evolución en los últimos años, ¿no? Una evolución notoria. En los últimos 10, 15 años, la comunicación interna ha evolucionado muchísimo y la importancia que también le dan las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque antes ha pasado de ser pues, un mero servicio de información, de envío de información top-down que llega a todos los empleados sin esperar una retroalimentación, sin generar una conversación, a darse cuenta las organizaciones que la comunicación interna influye mucho y de una manera directa en el clima, en la motivación, en el alineamiento estratégico y, por tanto, en la productividad, ¿no? En el compromiso y en la productividad de los trabajadores. Evidentemente, si no están comprometidos, si no tienen un engagement fuerte, si no están alineados con los objetivos de la compañía, no van a producir, ¿no? Y entonces yo creo que esa percepción ha sido creciente, ha evolucionado muchísimo y el espaldarazo lo ha dado pues la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho que la relevancia de la comunicación interna se ponga de manifiesto, la ha traído al frente, ¿no? Se ha podido ver cómo era el eje vertebrador de la relación entre la empresa y el empleado, cómo ayudaba a construir, a conectar. Entonces yo creo que sí, que se han dado cuenta de ese valor. Sí, es verdad, un poco vamos, es verdad lo que dice, pero
también tengo la percepción en otros muchos sectores en el que la pandemia se convirtió en una oportunidad. También lo fue para la comunicación en muchos campos, pero por supuesto en el de la comunicación interna. Sí consideras, ¿no?, que la pandemia fue un punto y aparte de la relación de la empresa y los trabajadores, ¿no? Sí, sí, sí que lo fue. O sea, en un momento de una incertidumbre tan enorme como tuvimos, de unos momentos de tragedia, en un momento donde cambió todo, ¿no? Nuestro modelo de relación personal, de relación familiar, de trabajo, pues tuvimos que adaptarnos y en las empresas el departamento de comunicación pues consiguió tener a los empleados conectados, pero no solo conectados, generando contenidos para acompañarles, para motivarles. Había muchísimos perfiles, mucha gente que estaba sola, que estaba desconectada, que no entendía por qué, había que trasladarles pues no solo contenidos de procesos, ¿no?, que había que confeccionar, crear y trasladar, ¿no?, y hacerles llegar, también contenidos de acompañamiento, de ocio, de entretenimiento, ¿no?, que le aliviasen un poco a la situación en la que vivían y ayudarles pues a pasar ese momento de una mejor manera, ¿no? Endesa yo creo que en este caso se esforzó a todos los niveles en no dejar a nadie atrás. Y tampoco se hizo desde el Departamento de Comunicación Interna, ¿no? No se dejó a nadie atrás, se acompañó a todo el mundo y para eso el equipo hizo un trabajo extraordinario, ¿no?, para generar eso. Y efectivamente, eso luego se valoró, ¿no?, porque eso hizo que la gente no perdiera el compromiso, que siguiera conectado. Sin duda, creo que fue un momento crucial en la relevancia de las áreas de comunicación interna en las organizaciones, en algunas inexistentes, ¿no? De hecho, los sectores más pequeños, las empresas más pequeñas, tuvieron que crear equipos, ¿no?, dedicados a generar esos contenidos, a hacer llegar esa información, a generar esos procesos. Entonces, yo creo que fue muy, muy relevante. Sí, La verdad que la comunicación, la empresa se hizo más humana, la comunicación de las personas más personal, sí. más personalizada, pero Cristina, ¿cómo se trabaja de esa manera personalizada una compañía como Endesa que cuenta con más de 10.000 trabajadores y trabajadoras? Mm. Pues es complicado, es complicado. Sí que es verdad, volviendo a lo que hablábamos antes, la pandemia cambió nuestro modelo de relación, ¿no? También de gestión de personas, de trabajo, trabajar de manera deslocalizada. Bien es cierto que ahí el área de recursos humanos y de personas de organización y de Digital Solutions tenían ya un trabajo enorme hecho, fantástico, que nos permitió trabajar sin incidencias y manteniendo una actividad esencial como la que tiene Endesa, ¿no? Pero ese modelo que generó o que se acentuó, ¿no?, en la época de pandemia, eh, nos llevó a relacionarnos de una manera más personal con el empleado. Pero es que no es fácil porque somos 10.000 en Endesa, cerca de 10.000 empleados, pero no solo por el número, es que somos 10.000 personas que trabajamos en roles distintos, repartidos por toda la geografía, somos multiperfil y cada uno nos unimos 5 generaciones en Endesa, hay 5 generaciones trabajando, entonces es muy complicado llegar a todos. Nosotros lo que hacemos es trabajar en un formato multicanal, pues para permitir esa capilaridad, para llegar a todos, para tratar de adaptarnos a los usos y costumbres, ¿no?, de consumo y comunicación interna de todos los perfiles y tratamos de usar pues todos los canales, desde la intranet, los más típicos intranet o email, pasando por, utilizamos mucho los eventos o los encuentros híbridos o digitales, incluso presenciales, ahora ya lo hemos retomado, WhatsApp, Telegram. Bueno, pues incluso la cartelería física, ¿no?, y digital también, lo que haga falta. O sea, vamos adaptando nuestra estrategia para llegar a cada uno de esos ámbitos. Luego en Endesa también hay, bueno, se han creado 20 comunidades con intereses similares, ¿no? Pues desde innovación hasta comunidades deportivas. Hay muchas comunidades con las que también trabajamos y hacemos comunicación para esas comunidades, ¿no? Para adaptarles un mensaje
ya a su forma de pensar, a sus intereses. La verdad que es interesante porque no dejamos de adaptar la comunicación, pero siempre manteniendo esa multicanalidad que nos permite tener capilaridad para llegar a todos. La verdad que es muy interesante, Cristina. Muchas veces se dice, eh, todo este cambio, toda esta disrupción ha venido para quedarse. Y realmente, por lo que me cuentas, sí se ha quedado, ¿no? Es decir, en la filosofía corporativa y dentro también la comunicación corporativa, toda esa disrupción pues se ha convertido afortunadamente en una buena normalidad, ¿no? Por lo que me cuentas, ¿no? Totalmente. Hubo prácticas que empezaron a desarrollarse durante el confinamiento, ¿no? Sobre todo en cuanto a los nuevos formatos de reuniones, todas las herramientas digitales ha permitido acelerar todo el proceso de upskilling y de reskilling de capacidades digitales de los empleados, ¿no? O sea, el uso de Teams ahora, ¿quién no ha usado Teams? Y cuando fue el inicio del confinamiento empezábamos a usar esa herramienta, ¿no? Es un ejemplo. Ha cambiado muchísimas cosas, incluso el lenguaje con el que nos comunicamos con el empleado. Veníamos de un proceso de evolución, pero ese lenguaje, esa naturalidad, esa cercanía en la forma de comunicarte con el empleado, en el que la empresa se dirige al empleado y recibe pues, esa conversación, ¿no? Por su parte ha cambiado muchísimo. Ahora es mucho más cercana, se han flexibilizado mucho esas relaciones, ¿no? Y ese lenguaje, ese contacto. Entonces sí, hay muchas de las cosas que han venido para quedarse sin duda y son buenas prácticas. En el contenido, en la forma de relación, en la tecnología. Mira, hoy estoy yo aquí cumpliendo un sueño que tenía de pequeño. Me hice periodista, entre otras cosas, escuchando a José María García. Pero nunca me había visto con unos cascos y un micrófono de esta manera. Y Y me ahí estoy estás. encontrando contigo. Todo ha llegado a raíz de la nueva forma de relacionarse, de comunicarse, y mira, pues como tú decías, a través del team sobre el que estamos teniendo esta conversación afable, tranquila y positiva, en el que nos explica cuál es el funcionamiento de la comunicación interna en Endesa. Y ahora me gustaría que me comentara, así a grosso modo, cuáles son para ti esas áreas estratégicas en esa gestión profesional que tú comandas de la comunicación interna. Pues yo creo que bueno, si me pides dos áreas, yo te diría dos fundamentalmente. Una es encontrar el momento adecuado para comunicarte con el empleado, conseguir conectar con él, que te escuche, que te lea, que te entienda, ¿no? O sea, generar un lenguaje común para tantísimas personas con distintos perfiles. Llegar a conectar en el momento que tú quieres conectar, ¿no? Quieres dar la información y que en ese momento lo lea o que en un momento cercano lo lea y que tenga esa información. No siempre es fácil encontrar ese canal común, ¿no? Para llegar al empleado. Yo creo que es el aspecto más importante que tenemos, ¿no? Cómo llegar, cómo conectarle, cómo conseguir que te escuche, cómo llegar a él, ¿no? Y al final lo que hemos visto ahí es que al final el empleado varía mucho, ¿no? Y ahora la forma de trabajo que tenemos actualmente le permite conciliar más y trabajar mucho más tiempo en casa. Entonces tiene muchas más, tenemos que competir, ¿no? En su atención tenemos que competir con un montón de factores más, ¿no? Antes no competíamos tanto. Una persona está en la oficina, le llega un correo de comunicación interna o tiene 5 minutos y lo puede mirar, ¿no? Como mucho se levantaba a tomarse un café o a fumarse un cigarro o a charlar con un compañero. Ahora cuando tiene 5 minutos tenemos que competir y están en casa con las cosas que tienen que hacer en casa, con la llamada del mensajero que viene, con ponerse el telediario para informarse de una noticia de última hora o algo que le interesa. Entonces competimos ahora mucho más. Entonces encontrar ese momento de contacto es fundamental. Entonces ahí el empleado quiere que le contactemos por cómo se relaciona habitualmente, con las caras que ve habitualmente fuera de su entorno laboral, con el lenguaje que él escucha, con el tono que él escucha. Entonces,
intentamos adaptar ahí nuestro contenido para que sea muy cercano y muy fácil, ¿no? Y que sea amable ese contenido cuando tú llegas a él. Y luego, aparte de conectar muy bien o encontrar cómo conectar con el empleado, hay otra cosa, un área estratégica que es importantísima y que son los datos, ¿no? En la comunicación interna es relevantísimo y ahora la tecnología nos ayuda mucho el saber medir lo que hacemos, el poder medir lo que hacemos, ¿no? Saber si estamos haciendo bien las cosas, si lo que hacemos gusta al empleado, si es lo que quiere, si lo consume, si le llega. O sea, debemos medir y debemos poder conocer cómo estamos actuando y cuál es nuestro performance. Y también medir cuál es el interés del empleado, ¿no? Cuándo lo consume, cuándo lo ve, cuánto tiempo tarda, cómo lo prefiere. Ahora la tecnología nos está facilitando también todo eso y eso nos permite adaptar las estrategias para salvar estas dos áreas, ¿no? Estas dos grandes, estas dos grandes barreras que tenemos, ¿no? Dentro de la comunicación interna. ¿Y qué es lo que más te demandan los empleados? Lo que más demandan, pues si hablamos de contenidos, lo que más demandan son contenidos muy cercanos, muy prácticos, todo lo relacionado con su día a día, con su nómina, con su trabajo, con su convenio, con sus beneficios, con sus ahorros, con cómo conciliar mejor. Ese es el tipo de contenido que más se demandan. Y luego también, por otro lado, es toda la información práctica que le permite entender lo que pasa en la actualidad y en el sector. Todos esos contenidos prácticos de entender por qué sube la luz, cómo se forman los precios, porque aunque trabajemos todos en el mismo sector, en la misma empresa, cada uno trabajamos en distintas áreas y no tenemos un conocimiento integral de todo, ¿no? Entonces, ese conocimiento que te permite entender y sobre todo luego explicar, también es un contenido que pide, ¿no? Que demandan. Y si hablamos de formatos, los formatos que más demandan son los formatos audiovisuales, lo que ven en su tiempo libre, ¿no? Vídeos cortos, vídeos de impacto, infografías, postales, cosas audiovisuales, entrevistas cortas. Eso es lo que quiere, así es como quieren que se lo contemos, ¿no? En esos formatos. Espero que también les guste el vídeo de la entrevista cuando lo vean. Seguro Formato. que sí, seguro que les va a encantar. Yo creo que sí. Bueno, ya nos está explicando cómo obtenéis ese feedback, cómo os comunicáis con ellos. Ya ha adelantado algunas de las herramientas de cómo os ponéis en contacto. Ahora, también le dais una serie de herramientas vosotros que al final lo que habilitáis y posibilitáis, además de que estén informados, de que se sientan, de que forme parte de Endesa, de esa familia, al final también le estáis dando herramientas y recursos para que ellos se conviertan en los mejores embajadores de Endesa y, oye, también aliados ante determinadas situaciones de crisis que en el campo energético pues es muy común, sobre todo con el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Cómo formáis a los empleados en esos temas de actualidad para que no caigan en la trampa de la desinformación o de la fake news, Cristina? Pues ese es un tema interesante y además está funcionando, lo estamos haciendo y está funcionando muy bien, ¿no? Te diré que en los últimos años pues el sector energético ha abierto telediarios, ha ocupado portadas de todos los periódicos, revistas, de todos los digitales, las tertulias. Entonces ahí lo que detectamos y además el empleado nos lo hizo saber es que no tenía la información, no sabía qué estaba pasando, no entendía realmente si las empresas tenían, las eléctricas eran las culpables, si era un tema del gobierno, si era una confabulación. Había bastante, al inicio había bastante incertidumbre. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Pues hicimos dos cosas. La primera y fundamental, informar, ¿no? Generar contenidos donde explicasen de una manera muy básica y muy sencilla, porque había muchos temas técnicos, no todo el mundo los podía entender, de una manera muy sencilla qué estaba pasando, ¿no? Pero desde un tema de por cómo se forma un precio hasta qué influye en la formación de un precio, por qué está pasando esto, qué actores son los que participan y darles ese contenido y esa base para que primero ellos tuvieran
un conocimiento y segundo, que fueran formatos muy viralizables, muy compartibles para que pudieran compartirlos con su entorno, porque efectivamente un empleado informado, motivado y comprometido es el mejor embajador que puede tener cualquier compañía, ¿no? Y para eso se necesita, como para casi todo en la vida, información. Tener información real, que se genere la compañía, de sus responsables, además de generar un contenido propio, ¿no? Y ad hoc para cada cosa, tratábamos de trasladarles pues, las entrevistas o las declaraciones que nuestros directivos compartían con los medios de comunicación, ¿no? Donde se mostraba también un poco nuestra posición y podían entender un poco el contexto. Entonces, ahí la vía fundamental era primero el diálogo para saber qué información te falta, qué no entiendes, qué quieres que te explique y luego la generación de esos contenidos que por otro lado son muy demandados, ¿no? Siempre la gente quiere saber lo básico y eran, bueno, pues ha sido y es y sigue siendo una de las iniciativas estrella, ¿no? Que tenemos dentro desde hace un par de años en el Departamento de Comunicación, ¿no? Primero, conseguir ese diálogo abierto, generar esos contenidos, ir cubriendo esos gaps informativos y esa falta de información, ¿no? También para que sepan luego diferenciar una fake news, ¿no? O sea, tienen que saber qué pasa y por qué la información que ven es falsa, ¿no? Tienen, bueno, pues ya su información, ya se pueden formar su opinión y ya pueden compartirla incluso con el resto de la gente. Bueno, compartirla, rebatirla. Claro. Pues ya para terminar, Cristina, ¿puede contarnos alguna iniciativa donde se plasme esta estrategia? ¿Alguna iniciativa, alguna medida que hayáis puesto desde el área de comunicación? Pues mira, esta misma que te estoy contando es una de las iniciativas que pensamos que tiene más éxito y los datos así lo dicen, ¿no? O sea, hemos generado un site de contenidos, oye, si te preguntan ¿no? Porque al final todo esto se genera porque se generaban conversaciones fuera de la oficina, pues generaciones en los entornos familiares y de amigos. Oye, tú que trabajas en una eléctrica, ¿esto cómo va? Oye, tú que trabajas en Endesa, ¿por qué me ha subido la luz? Oye, yo soy de mercado libre o de mercado regulado. Oye, ¿cómo puedo ver esto? ¿Cómo puedo denunciar una situación que he visto en mi edificio? Bueno, pues ahí lo que hicimos fue generar ese site donde cada uno podía entrar a ver qué tipo de contenidos. Tenemos más de 60 contenidos prácticos en ese sentido y eso responde, pues primero a esa estrategia de diálogo y de conversación abierta con el empleado que tiene la compañía, a esa estrategia de transparencia, ¿no? Oye, te voy a decir lo que pasa y luego tú ya compártelo si quieres, genérate tu opinión, pero ya tienes el argumento real para debatirlo. Esa es una iniciativa que funciona muy bien. Luego tenemos otra que se llama Double Check, que es esa herramienta, ese canal abierto que tenemos constantemente de comunicación con el empleado. Que la llamamos double check, no me dejes en visto, donde le preguntamos y él nos responde, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Te gusta este nuevo canal que hemos hecho? ¿A qué hora te gustaría que te enviásemos estas comunicaciones? ¿Tú cuándo las ves? Y ahí nos permite mantener siempre constantemente ese pulso para ir viendo cómo cambian, ¿no? Los hábitos de comunicación, de consumo, de comunicación interna del empleado. O luego otra iniciativa que llamamos Endesa Talks, que ahí es al revés. Ahí le decimos al empleado, ¿de qué quieres que te cuente? Dime una serie de temas, se construye esa lista entre los empleados, los mismos empleados votan las sugerencias de todos y a lo mejor se hacen monográficos de esos temas que son los que más solicitan. Entonces, las iniciativas que recogen un poco la estrategia son cualquiera que permiten generar ese diálogo, tener esa conversación abierta, conocerle y responder a sus expectativas, ¿no? En cuanto a la generación de contenidos y de conocimiento del sector. Bueno, pues esta entrevista no solamente ha cumplido las expectativas, sino que yo creo que se ha superado con creces, tanto para mí y seguro para todos aquellos que están detrás de la pantalla. Muchísimas gracias, Cristina, por compartir tu tiempo, tu conocimiento y por ser tan clara en la exposición de este elemento fundamental que se entiende de una manera estratégica en Endesa,
pero que no siempre es así en otras empresas o en otros sectores. Y creemos que la comunicación interna sí y debe reinar dentro de las organizaciones, y además de una manera tan profesional como vosotros la lleváis a cabo. Muchísimas gracias y espero que hasta pronto. Gracias a ti, Andrés, por la invitación y hasta cuando quieras. Muy bien. Gracias. Gracias.